Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Carlos Abandós y esto es Libertad de Pensamiento. El día de hoy estamos con Andrés Romaña y nos acompaña una invitada muy especial, amiga nuestra, Inés Marrache, jefe institucional de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Bienvenida, Inés. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carlos y Andrés, por la invitación y el libre pensamiento. Espero que esta tarde podamos tener una conversación muy interesante sobre el país y especialmente sobre el sistema de salud. Inés, como especialista, tú te has especializado en políticas públicas y conoces muy a profundidad el sistema de salud. Este año ha sido bastante peculiar y, ¿cómo decirlo? Se han desenmascarado o se le ha quitado tierrita a todas las fallas que tenía el Estado o que tenía el sistema de salud público y privado quizás. Y bueno, hemos tenido dos ministros que han pasado por las carteras viendo qué cosa hacer y cómo lidiar con una situación con la que probablemente nunca estuvieron preparados. Definitivamente. En realidad creo que el reto no solo pasa, no nos ha pasado a nosotros, porque a final de cuentas ha sido una situación inesperada a nivel global, ¿no? Y ciertamente han habido países que han estado mejor preparados que otros para afrontar una crisis de esta magnitud. Pero como bien sabemos, el sistema de salud peruano tiene deficiencias profundas, brechas importantes y es tremendamente desigual. Entonces, bajo un esquema tan deficiente como base, afrontar una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día era un reto doblemente complejo, ¿no? Porque el acceso a la salud era muy limitado, la infraestructura precaria, el personal de salud insuficiente, en general los recursos de salud del Estado, que atiende a más del 90% de la población nacional, evidentemente iban a ser insuficientes para atender una crisis de este tamaño, ¿no? Claro, y Inés, por ejemplo, hoy día justo revisando la data salía que el Perú había tenido más muertos por millón que cualquier país a nivel mundial, incluso más que países como Bolivia, que se podría decir que tienen un sistema parecido o incluso peor que el de Perú. ¿Tú crees que esto ha tenido que ver con la estrategia que tomó el gobierno o también crees que influyó lo que se decía que en el Perú todos son irresponsables, que nadie acata la cuarentena? ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Bueno, mi lectura al respecto es que definitivamente una parte importante de la responsabilidad parte desde el gobierno, porque como bien decía hace un momento, o sea, ya había un problema de saque en el sistema en sí mismo. El sistema no estaba preparado para afrontar una demanda de esta magnitud. Pero de otro lado, efectivamente, como tú bien lo señalas, Andrés, la estrategia sanitaria y en general comunicacional para afrontar la crisis no ha sido suficientemente pensada, me parece. Es mi percepción, porque un poco que como que a tientas ha ido probando y a final de cuentas, seamos también un poco justos, a muchos países le ha tocado hacer lo mismo, ¿no? Como ensayo y error para ir viendo qué mecanismo se adapta mejor a nuestra realidad. Nosotros hemos sido de los países más restrictivos en cuanto a movilidad y recientemente se ha visto también que a pesar de lo que se cree, los peruanos hemos sido de los que más hemos cumplido la cuarentena a diferencia de otros países, lo que en consecuencia demostraría que no tanto es culpa de los peruanos que hemos estado como andando y con poco cuidado, sino más bien se debería más bien a la estrategia sanitaria que se ha implementado, ¿no? Porque por un lado no ha habido firmeza en la estructura del abordaje de una manera esquemática y multisectorial. Digamos, se le cargó el peso principalmente a salud y a economía, pero había una estrategia que implicaba más sectores que tenían que pensarse y un poco que se desarticuló. Y de otro lado también esto, pues la capacidad natural del sistema que ha tratado de sobreponerse en la marcha, pero que igual ha seguido siendo insuficiente, ¿no? Claro, como bien digas, tanto la administración del ministro Zamora en su momento y de la ministra Massetti han sido algo así como pinceladas o grandes formas de salpicar a ver a dónde va. Si es que algo funciona, hemos tenido grandes ingenieros o arquitectos sociales que han dicho no, un día salen hombres, otro día mujeres. Hace no muchas semanas, la ministra Massetti declaró en el programa de Jaime Chincha que no había forma de probar el resultado de ninguna de las medidas, particularmente la cuarentena, porque no habían cifras y no había forma de obtenerlas. Entonces hemos tenido, ¿cómo decirlo?
ideas sueltas o estrategias que vamos a ver si funcionan, y si no funcionan, bueno, intentamos otra cosa, pero el ensayo error sirve hasta cierto punto. Claro. Hemos pasado casi 7 meses, si es que no me falla la memoria, en vamos a ver qué funciona. ¿No crees que para estas alturas deberíamos haber tenido ya una estrategia? ¿O algo? No, y además, permíteme... Yo siento que... Sí. Ah, Dale, no, dale. perdón, Inés. No, quería complementar la pregunta de Carlos, que incluso si vemos, por ejemplo, a científicos como el doctor Málaga Trillo, que han creado la prueba molecular rápida, tienen la prueba entrancada en Digemid. Es una Exacto. locura, ¿no? Cuando más se necesita, cuando más se está diciendo que las pruebas rápidas no funcionan, en el Perú siguen usándolas y siguen defendiendo las pruebas rápidas. Entonces, bueno, ahora sí, Inés. Sí, no, en realidad creo que los dos tienen una percepción que comparto y es que el Estado como que se autosabotea en esta lucha contra la pandemia, ¿no? Porque por un lado, como bien lo señalas, Andrés, la burocracia de Digemid deja entrampada una solución local que parece ser bastante efectiva porque es como una molecular rápida, lo mejor de ambas, en una sola, producida por tecnología nacional, que en realidad es algo que debemos promover porque no es común y no ha ocurrido. De otro lado, la OMS y mucha evidencia científica ha demostrado que las pruebas rápidas o serológicas no son las más óptimas para identificar los cuadros del COVID en un periodo temprano, que es cuando hay que aislar. Pero aún así, especialmente bajo la gestión de Zamora, se insistió y se compraron volúmenes importantes de pruebas rápidas y en realidad las pruebas rápidas fueron como el 90% del total de pruebas que se compraron, solo 10 aproximadamente, 10% fueron moleculares, que son las más precisas para el diagnóstico y en general, como también decía Carlos, prueba y error tiene un margen, ¿no? Y hay que ser un margen de razonabilidad y ciertamente en el país eso ya pasó hace un rato. También creo que para ser justos, han habido 3 transiciones de ministerios durante estos 7 meses y el cambiar de cartera, digamos, cambiar de titular de la cartera con todo el aparato detrás, porque eso normalmente arrastra que cargos de confianza, viceministros y directores, todos se muden y es como un reaprender en un periodo de tiempo y además en un periodo tan crítico. Es difícil asumir el reto definitivamente. Yo, a pesar de todo, siento que Massetti es una buena persona, eso es probablemente de los profesionales de carrera pública con mayor autoridad para asumir un cargo de este tipo. También siento que evidentemente la pandemia puede haberla sobrepasado y sobre todo cómo recibió, digamos, el paquete, ¿no? Que ya venía muy golpeado el sector y bajo muchos cuestionamientos. Entonces, yo sí hay algo que creo que es positivo de ella, es su decisión, ¿no? Puede ser que se equivoque, pero finalmente como tiene las agallas para tomar decisiones que vimos en las gestiones previas que eso es lo que faltaba un poco, decisión política. Yo creo que esta señora tiene bastante muñeca para eso y poco le importa a veces la opinión pública, que a veces también se necesita. Y solo para redondear sobre este tema, creo que sí, lo que nos ha faltado esencialmente es mirar estrategias que han demostrado efectividad no necesariamente en realidades tan similares a la nuestra, pero las estrategias han sido 2 o 3, no muchas más allá, o sea, no somos China, no tenemos el control de la población, pero digamos, en otras realidades medianamente similares han habido 2 o 3 estrategias que han mostrado eficacia mediana o mucha eficacia y hemos tenido la opción, digamos, como país de semejar un poco estas estrategias y no lo hemos hecho, ¿no? Claro, y también justo el otro día estaba viendo, eso es lo maravilloso de esta época, que todas las cosas quedan registradas. Y justo el 31 de marzo, Zamora dijo que Trump se había comprado todas las pruebas moleculares y había dejado sin stock al mundo de pruebas moleculares. Y el 15 de abril, Gestión saca la noticia de que el Perú le había negado la compra de 500.000 pruebas moleculares a Corea. Entonces, y es preocupante, ¿no? Porque incluso hay esa percepción de quienes dicen que Zamora más se guiaba por
un pensamiento ideológico y no tanto por evidencia científica, ¿no? Y yo sí veo que Massetti ha cambiado bastante el rumbo de lo que era con Zamora. Pero, Inés, ¿tú cuál crees que es el principal problema, digamos, en tema regulatorio para la salud? Porque ahora hemos estado viendo casos de gente que no puede pagar las clínicas y gente que entonces dice, no, mejor hay que expropiarlas o sino que por un periodo corto o permanente. Entonces, ¿tú crees que la solución sería eso, expropiar o controles de precios? No, bueno, esto, cualquier cosa que sea una solución está bastante lejos de eso, creo. Y supongo que ustedes concuerdan conmigo. O sea, el sector salud padece de muchísimas falencias en realidad, y hay problemas gruesos, pero si tuviese que sintetizarlo, en general creo que pasa porque el sistema no está diseñado pensado en el ciudadano, en el paciente. O sea, cualquier cosa alejada de eso. El médico es más importante, el hospital es más importante y mucho más el burócrata que está por encima, ¿no? Entonces, las normas y el diseño se hacen desde arriba y bueno, es lo natural, ¿no? Que se diseñen desde arriba, pero están pensadas desde arriba también. Entonces, cuando se aterrizan, no se piensan en las necesidades reales de quién es el consumidor o usuario de estos servicios. Y a nivel más estructural, también, como lo mencionas, Andrés, creo que otra de las grandes falencias del sector es que el sector público y privado no conversan mucho. Y se ha demostrado que en los pocos casos de asociaciones público-privadas, por ejemplo, que tiene salud, han sido sumamente exitosas y positivas, especialmente de cara al ciudadano, quien usa esos servicios, porque se hacen más eficientes, se mejoran los precios y evidentemente la calidad del servicio mejora. Pero el problema es que, claro, nuevamente, el sector público atiende a un volumen incontrolable de gente. O sea, el 90%, más del 90% de la población o está bajo el MINSA o está bajo salud. Entonces, el Estado no está en capacidad real de atender a tantas personas, y menos aún bajo este sistema de universalización de la salud, donde todo aquel que no tenga servicio pasa a ser parte de la red del SIS. Y entonces solo tienes a 1 millón de personas que se atienden en clínicas y por aseguradoras privadas. Claro. Entonces, evidentemente, en lugar de tratar de expropiar o tomar algún tipo de gestión temporal, que bueno, la gestión temporal hubiese sido en ese escenario, de ser necesario, la opción más viable en lugar de la expropiación en cualquier caso, pero claro, yo soy de la idea de que la relación del sector privado y público en salud es fundamental y debe promoverse muchísimo más, porque hoy en día solo hay 2 o 3 APPs, muy limitado. Hay intercambio prestacional, sí, que significa que, por ejemplo, si yo soy CIS, pero necesito, no sé, una cirugía que no me pueden dar en el MINSA, podría hacérmelo, no sé, en la clínica Delgado y el CIS le paga a la clínica, ¿no? Pero suelen haber igual, digamos, desavenencias en ese sentido, porque hay tarifarios que se fijan y el Estado es un mal pagador, entonces hay un poco de desconfianza de ambos lados. El privado tiene mucho que ganar si hace relación con el Estado, porque obviamente amplía la gama de clientes, por así decirlo, o sea, puede llegar a mucha más gente de la que llega hoy. Nuestro sistema, o sea, de salud privada es muy limitada todavía en el país, porque no hay la demanda suficiente y por eso es que es tan cara. Pero de otro lado, el Estado tiene muchísimo que ganar, porque puede satisfacer más a los pacientes, mejorar sus niveles de calidad, si es que en algún momento queremos entrar a la OECD, por ejemplo, y además generar ahorros, que hoy en día hay mucho chorreo, hay mucha ineficiencia, presupuesto que no se ejecuta o no se ejecuta eficientemente. Entonces, canalizando recursos a través de alianzas público-privadas, por ejemplo, es una vía bastante conveniente para todos, digamos, todos ganan. Claro. Inés, aquí permítame hacer un paréntesis. Hace unas semanas el congresista Luna, si mal no recuerdo, presentó ante el Congreso, ante la Comisión de Omar Chejade, una moción para que su salud tome, ¿cómo decirlo?, cartas en el asunto. La tesis que se defendía es que los reguladores, su salud particularmente, que supervisa las clínicas, no estaba haciendo su trabajo. Las clínicas abusaban y el regulador no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces se ha dispuesto, si mal no recuerdo, 180 días, medio año, para que puedan investigar a los funcionarios que se supone deben sancionar. ¿Es la chamba de su salud, primero, sancionar a las clínicas, y segundo, es la forma de llegar en este contexto o en cualquier otro a una cooperación?
¿Es una forma de acercarnos o solamente es no sé? No, ciertamente es generar un clima más hostil del que ya hay, ¿no? Porque, digamos, volviendo unos meses atrás, nada más tenías al presidente diciendo que quería expropiar clínicas, ahora tienes al Congreso persiguiendo su salud para que caiga ahí detrás, y ciertamente solo polarizas, ¿no? Y el mensaje que estás transmitiendo hacia afuera es decir, las clínicas son malas, las clínicas son abusivas, castiguémoslas, ¿no? Y no necesariamente es cierto. Como les digo, efectivamente en la práctica, los servicios privados de salud son relativamente caros en nuestro país, pero eso pasa porque no hay suficiente demanda para que se abra el mercado. Y esto que ha ido creciendo con el tiempo, pero no me parece la aproximación adecuada. Además que es claro que no es función de su salud castigar, es supervisar y efectivamente sancionar si es que hay un incumplimiento de la normativa sectorial, pero si es que no lo hubiese, no es que tiene que castigar solo porque no está a favor del paciente. Y hay que establecer una diferencia bien clara, porque no es su función proteger al consumidor. Para eso hay una comisión de protección al consumidor en Indecopi y ciertas normas que son sectoriales, ya claro, pasan por su salud. Y ya que mencionas a su salud, creo que es importante también tener en cuenta que su salud es una entidad relativamente nueva, como bajo la denominación Su Salud, que tuvo como un overhaul de su versión anterior, que me parece buena en general, digamos, bajo los estándares públicos, pero necesita mayor autonomía y mayor presupuesto. O sea, Su Salud tiene ganas de trabajar. Eso sí me queda claro. El problema es que necesita un fortalecimiento y ese fortalecimiento pasa por gozar realmente de la autonomía necesaria para supervisar, porque como vemos otra vez, la mayor parte de la demanda, de la oferta de salud viene del sector público, pero su salud está adscrita al MINSA. Entonces, ¿quién designa al superintendente? Es el MINSA. Entonces, ¿cómo supervisas a quien te designa? Hay un conflicto de interés evidente que limita la capacidad de su salud para efectivamente supervisar los servicios de salud públicos y especialmente los del CIS, ¿no? Y además mayor presupuesto, porque como pasa también, por ejemplo, con SUNAFIL, que son supervisores relativamente jóvenes, necesitan ser más robustos y eso pasa por tener mayor personal capacitado y eso necesita más presupuesto que hoy en día no tienen. Entonces, su salud tiene un rol importante en esta crisis, digamos, sí, porque evidentemente hay mucha gente que no está siendo atendida bajo los estándares que deberían, pero yo creo que principalmente donde se está vulnerando los derechos de la ciudadanía pasa más bien por el sector público y por ahí no se suele poner la lupa, ¿no? Claro, y Inés, tú has mencionado el tema de que la salud en nuestro país es muy cara y efectivamente lo es. ¿Tú crees que eso se reduce simplemente al tema de la demanda o también tiene algo que ver con un tema regulatorio? Evidentemente sí, siempre la respuesta normalmente va asociada a ambos factores, porque para establecerse como un establecimiento de salud hay una serie de parámetros que evidentemente son costosos para cumplir, porque implica que tengas cierta calidad que pueda ser garantizada. Y evidentemente, al tener un bien tan precioso como la salud o la vida de las personas, tienes que garantizarlo mediante ciertos estándares para obtener los permisos. Pero claro, si aquí solo para abrir un negocio tienes que enfrentarte a licencia de funcionamiento, constitución, Sagarruk, imagínate multiplicado todo eso por quien tiene que abrir un establecimiento y además el equipamiento médico es costoso. Muchas veces incluso hay problemas para importación de equipamiento médico y bueno, planillas, ¿no? Cuando quieres crear una buena clínica, estás pensando en tener buenos profesionales, los médicos son buenos, el mercado, no hay suficientes profesionales especialistas, por ejemplo, eso es otro problema de nuestro sector. Entonces competimos, yo clínica, por ejemplo, compito con el sector privado por un personal bueno, entonces tengo que pagarle mejor que en el Estado para jalármelo. Entonces ahí como hay una serie de costos que van sumando al valor, no solo, claro, pasa por la demanda, pero también por esquemas regulatorios, estándares, permisos y un poco la dinámica de cómo es que funciona, ¿no? Porque hay ciertos costos hundidos que se tienen que asumir y que se diluyen en el tiempo, ¿no? Como el equipamiento, la infraestructura. Eso. Claro. Inés, qué bueno que menciones el tema de la importación. Si bien lo soltaste, el día de ayer, me parece, la Asociación de Contribuyentes
ha soltado un pequeño video, un pequeño spot, hablando sobre cuán difícil es importar un medicamento. El día jueves de esta semana, mientras los peruanos estaban en un supuesto feriado, muchos de nosotros descansando, otros tantos trabajando, el Congreso aprobó algo que en un inicio iba a ser la declaración de bien público de las vacunas, ahora es la gratuidad de las vacunas, y por ningún lado pasó oye, hay que abrir, ¿no?, la posibilidad de que haya más medicamentos. La congresista Mónica Saavedra planteó una iniciativa, pero ¿cuál es la problemática detrás de todo esto? Hay Es bien compleja, porque pasa, o sea, el tema medicamentos, insumos médicos, dispositivos médicos, claro, tiene su principal barrera en Digemit, como hablábamos hace un rato. O sea, Digemit es un gran elefante o una gran tortuga, como quieran verlo. Es pesada y lenta, y, digamos, de la práctica y de lo que conozco en la realidad, tiene una fuerte presencia ideológica también, ¿no? Entonces, además de ser tremendamente ineficiente, es la principal traba para que entren más medicamentos al país. Y para que la dinámica sea más fluida, digamos, haya mayor competencia en el mercado. Porque hoy en día lo que pasa es que, bueno, y hay otro tema importante, que también hay un petitorio nacional de medicamentos, que establece como la lista de qué puedo vender A, B, C y D. Si tú tienes E y no está en la lista, ingresar y comercializar o distribuir, o si yo paciente quiero administrar un medicamento que sé que es mejor, pero no está en ese listado, pasa por un proceso sumamente burocrático y engorroso y costoso para el paciente por el tiempo. Necesitas un informe médico, luego que una junta médica lo apruebe, y así se alarga el tiempo y ya me morí y recién me dan la autorización. Entonces, hay poco sentido de la urgencia y no se entiende que Digemit es ese filtro vital para el ingreso de medicamentos. Y claro, lo cierto también es que la responsabilidad es grande porque tienes que, de alguna forma, es un certificador de calidad. Entonces, no puedes dejar que entre perro, pericote y gato al mercado nacional porque por ahí que no hay algo bueno, y la efectividad de esos medicamentos tiene que controlarse, ¿no? O ciertos estándares mínimos de distribución. Y claro, eso termina haciendo que Digemit se quede con toneladas de expedientes congelados en la nebulosa, gente tratando de ingresar medicamentos o equipos médicos que tienen los procesos estancados 1, 2, 3 años sin tener la evaluación. Y claro, y tienes a muchos pacientes necesitando esos equipos o esos medicamentos sin poder tener acceso a ellos o con un acceso muy limitado, ¿no? Entonces, o sea, nuevamente, la burocracia es el gran enemigo en el sector también medicamentos, insumos médicos y dispositivos, en gran medida por Digemit, pero también hay otros dispositivos como el tema del Petitorio Nacional de Medicamentos, que es una herramienta importante. Hoy en día hay gente con enfermedades poco frecuentes que no tiene acceso a medicamentos porque no forman parte de este petitorio. Y en la medida en que no forman parte de este petitorio, ni el SIS ni el Salud les garantizan el acceso a este medicamento. Entonces, están privados de salud. O sea, prácticamente no tienen acceso a medicamentos porque ese medicamento no forma parte de este petitorio, que hace bastante tiempo, valga decir, dejó de ser esencial. Porque claro, cuando piensas en listado de medicamentos, esencial de medicamentos, piensas que son como tu Panadol, tu desenfriolito, tu, no sé, pues algún antiinflamatorio, ya no. Son más de 800 medicamentos que cubren desde diabetes, cáncer, gripe, infecciones, cubren un montón de patologías. Entonces, el dejar de lado a estos pacientes es negarles tener acceso a salud, y pasa por un documento. Claro, tiene un proceso que tiene que ser más transparente, que necesita mayor participación ciudadana y participación del sector privado. Y eso no ha estado ocurriendo, ¿no? Entonces, en realidad hay muchos factores que influyen en que no hayan tanta variedad y de tanta calidad en el mercado. Y si tuviera que agregar un punto más, otro problema importante es el tema de los genéricos, porque hay muchos mitos alrededor y hay poca información cierta sobre cómo es que funcionan. Hay un término técnico que se llaman bioequivalentes. Y en principio, un genérico es como, digamos, la fotocopia de un documento original. Y hay medicamentos químicos sintéticos y hay medicamentos biológicos. Y, digamos, las copias de cada uno de los químicos y de los biológicos varían,
Porque en el caso del químico es como, no sé, ya, literal, sacas una fotocopia de un papel. En el caso del biológico, por la forma en que están hechos, nunca va a ser una copia idéntica, una réplica idéntica. Entonces, va a ser como un dibujo, un calco de la original. Entonces, es muy parecido y debiese tener una efectividad muy similar. El problema es que para demostrar la efectividad médica semejante de un original respecto de un genérico o bioequivalente, se necesitan estudios de bioequivalencia. Y en el país solo hay 3 moléculas que han pasado por ese estudio. Entonces, cuando el MINSA nos dice compra genérico porque es igual y cuesta más barato, sí es cierto, es más barato, pero no garantiza que vaya a tener un efecto médico igual. Porque puede que no tenga efecto o puede que tengas efectos colaterales no previstos. Y eso es una responsabilidad tremenda del ministerio, acelerar el proceso de bioequivalencia que no se está dando aquí. Hay una norma que se dio, si no me equivoco, en 2019 o tal vez en 2018, que establecía la priorización de 5 moléculas, 5 de un universo de más de 150, que son las moléculas base de donde se derivan otros medicamentos, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, tenemos en el mercado biosimilares, digamos, estas bioequivalentes de medicamentos biológicos de la India, por ejemplo, que algunos son buenos, pero otros no tanto, pero son como el genérico del biológico, que son más baratos, pero cuyos efectos todavía no son tan conocidos. Entonces, hay un riesgo, o sea, tenemos una traba burocrática porque estamos buscando la calidad en un inicio, pero que termina siendo en gran medida más de trámite, pero estamos corriendo el riesgo de no cuidar adecuadamente los medicamentos que se ponen en el mercado porque no hay una certificación efectiva de equivalencia en los estudios, ¿no? Claro, y Inés, de verdad lo que mencionas es realmente impresionante y yo creo que la gran mayoría de peruanos ni siquiera tiene idea de todo ese proceso que tiene que pasar una simple pastilla para poder ser vendida. Y me sorprende sobre todo porque yo siento que se está apuntando al enemigo que no lo es, ¿no? O sea, claro. porque están diciendo, no, es que las farmacias están concentrando los precios, no, es que las clínicas privadas, mientras que el Estado te está poniendo una valla gigantesca para que prácticamente no entre ningún medicamento. ¿A quién le correspondería reformar, por ejemplo, Digemit o reducir todas estas trabas? ¿Únicamente al MINSA? Sí, el Ministerio de Salud es digamos, el titular, además de ser el titular del sector, es quien tiene bajo adscrito al Digemit y quien tendría que hacer esta reforma integral en realidad. Sería entonces pura voluntad política y sería el propio gobierno que está instándonos a usar genéricos que no están comprobados, que está culpando al enemigo equivocado, que está culpándonos a nosotros por algo que nada que ver. Culpa nuestra no es, no podemos consumir algo que tampoco está probado, no tenemos más oferta porque no nos lo permiten. En verdad es una situación preocupante. Cierto. Pero bueno, Inés, se nos está acabando el tiempo. Ha sido en realidad un gusto tenerte aquí. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. No sé, Andrés, si te gustaría comentar algo al respecto. No, de verdad, yo estoy encantado de haberte tenido el día de hoy, Inés. De verdad, yo me quedo sorprendido porque, o sea, uno sí se imagina que hay burocracia en el sistema de salud, pero nunca se hubiera imaginado que tal es así, que de verdad, en nombre de proteger tu salud, te hacen esperar tanto que, como tú bien dijiste, te terminas muriendo y al final fue para proteger tu salud. Entonces, Sí. me parece una locura, pero Inés, de verdad te agradecemos muchísimo el haber estado el día de nosotros con hoy. Esperamos que esta solo sea la primera y muchas veces más, porque necesitamos gente que de verdad informe las cosas y le haga entender a los consumidores y a los ciudadanos cómo funciona el tema regulatorio, sobre todo en el tema de salud. Muchas gracias, Inés, por haber estado acá. No, gracias a ustedes. En realidad ha sido un gusto poder compartir este diálogo y en realidad informar un poco, ¿no? Porque es tan importante y a veces es un tema tan específico que mucha gente no termina de entender cómo funciona de verdad. Y yo, un placer en verdad estar con ustedes hoy día y bueno, cuando gusten, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas Para los que gracias, nos Inés. escuchan, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Y a la Asociación de Contribuyentes en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao.